¿Estamos preparados? Amén. ¿Estamos preparados para creer que verdaderamente el despertar del Espíritu, la guía del Espíritu está en nuestra vida para levantarnos, para avivarnos y para fortalecernos? Amén. ¿Cuántos pueden decir levantarnos, guiarnos y fortalecernos? ¿Cuántos necesitan esa fortaleza? Amén. ¿Cuántos necesitan esa guía del Espíritu Santo? Esta persona maravillosa que es Dios. Amén. Esta persona que cuando Jesús estuvo en la tierra y Él cumplió su misión, Él dijo, yo me voy, pero les voy a enviar al bendito Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad. Amén. Él les guiará a toda verdad. Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Amén. Y Él es el Paracleto, el llamado a estar a la par para ayudarnos a pelear nuestras batallas. ¿Cuántos continuamente estamos frente a batallas? Batallas de desánimos, batallas espirituales, batallas mentales, batallas familiares, batallas económicas. Continuamente estamos frente a batallas. Pero nuestro aliado de guerra está a la par para fortalecernos. Decirle al que está a tu lado, el Espíritu Santo está para ayudarte. No estás solo, el Espíritu Santo está para ayudarte, no estás sola. El Espíritu Santo te ayuda en la debilidad. Amén. Si en esta hora necesitas fuerza, si en esta hora necesitas renuevo, si en esta hora necesitas que el Espíritu abra tu entendimiento para entender las Escrituras, para activarte, para despertarte, amén, a todo lo que Dios tiene en esta noche. Amén. Yo quiero hablarles acerca de la guía del Espíritu Santo. La vez anterior, aquellos que no pudieron estar en el mensaje, pueden mirarlo en YouTube, en nuestro canal de MCM General Belgrano, donde el mensaje es vida de fe y guía del Espíritu Santo. Pero hoy vamos a basarnos en la guía del Espíritu Santo. Amén. En esta persona que no es una paloma, no es un fuego, no es un viento, es como un viento, es como un fuego, es como una paloma, pero Él no es nada de eso, es una persona con voluntad, con intelecto, con personalidad, con emociones. Él es la persona más hermosa que Dios pudo crear, es la persona enviada de Dios para que realmente nos pueda ayudar a vivir una vida cristiana victoriosa. ¿Cómo lo necesitamos al Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros, ya estuviéramos muertos. ¿No le parece? Ya hubiéramos estado muertos. Ya hubiéramos estado tal vez hundidos en una profunda depresión. Hubiéramos estado tristes, agobiados, sin esperanza, sin fe. Pero el bendito Espíritu Santo te atrajo a Él. Amén. El Espíritu Santo te atrajo para llevarte a una libertad, para llevarte a una plenitud y para llevarte a una victoria. ¡Aleluya! 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 ¿Quiénes son guiados por el Espíritu Santo? ¿Quiénes? Vamos a ir a las Escrituras. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 14. Saben que en la palabra del Señor, en países, especialmente en países islámicos, en países donde no está permitido la fe cristiana, hay una gran persecución a los cristianos y hay gente que está arriesgando su vida haciendo no tráfico de droga, no tráfico de ninguna cosa mala de este mundo, sino tráfico de Biblias. ¿Cuántos sabían esto? Se están traficando las Biblias, metiendo para que no maten a cristianos que profesan su fe en secreto porque corren riesgo de vida. Y nosotros que tenemos libre expresión, que tenemos libertad de culto, tenemos que aprovechar, amén, porque cuando venga el tiempo bravo, cuando venga el tiempo difícil, la palabra del Señor estará plasmada, estará grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, siempre y cuando la podamos leer, la podamos escudriñar, amén. Que el Señor nos ayude a amar la
palabra, a memorizar las escrituras. Bien, leemos Romanos capítulo 8, versículo 14. Y dice las Sagradas Escrituras, lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Vamos a ir desde el 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? La carne tiene que ver con nuestra naturaleza humana. Eso tipifica la carne, mi naturaleza humana. Si vivís conforme a la carne o a la naturaleza humana, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, hacés morir las obras de la carne. Amén. Las obras de la carne. Y dice la Biblia, si por el Espíritu hacés morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Hijo conoce la voz de su Padre, ¿verdad? Yo puedo escuchar de lejos la voz de mi papá, o si alguien me llama por teléfono y no es el número de mi papá, en cuanto yo pueda escuchar a papá, me doy cuenta que es mi papá, porque tengo una familiaridad. Tengo una cercanía, porque es mi familia, yo conozco la voz de mi papá. Cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, cuando tenemos una comunión, una unidad con Él, el Espíritu mismo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Y si somos hijos de Dios, yo puedo discernir cuál es la voz de mi Padre. Yo puedo discernir cuál es la voz del que me guía a la verdad. ¿Amén? Un hijo conoce la voz del Padre. Entonces, si nosotros por el Espíritu conocemos la voz, hay una certeza que Él es el que me está guiando y no es otra voz. Por eso la necesidad de conocer la voz del Espíritu Santo. Amén. Conocernos, conocer la voz de Dios a través del clamor, a través de la oración, a través de la palabra escrita. Él me dejó un patrón de Biblia, un patrón de conducta para poder seguir y para saber cuál es la voluntad de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Amén. Fuera de la Escritura nada. Dentro de la Escritura todo. Amén. Por eso, para dejarme guiar, es necesario que yo rinda. Decí conmigo, rinda. Mi voluntad. Rinda mis planes. Rinda mis deseos. Es necesario negarme, andar en mis caminos, andar en mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Entonces, el Espíritu Santo quiere guiarte. Pero si el Espíritu Santo toma tu vida y descubre o escudriña que vos vas a hacer tus planes o que vos vas a hacer tu voluntad, Él no puede guiarte. Amén. Por eso necesitamos negarnos a hacer nuestra voluntad para hacer la de Dios. Y miren lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quién vive en mí? Ya la carne, mi naturaleza humana no me puede dominar. No puede tener poder, no puede tener dominio sobre mí, mi carne, si yo la negué. Yo la crucifiqué juntamente con Cristo. Por eso es necesario que para ser guiados por el Espíritu Santo, nuestra voluntad, nuestra naturaleza humana, nuestra carne humana sea ¿qué? Crucificada, sea muerta. ¿Cómo tiene que ser mi naturaleza humana? ¿Cómo tiene que ser? ¿Quiere morir? ¡Opa! Claro, mi naturaleza humana, que es rebelde, que es pecaminosa, que es desobediente, que no quiere hacer la voluntad de Dios, es necesario que muera.
Amén. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto caos? ¿Por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanta maldad? Porque la gente se niega a hacer la voluntad de Dios. Por eso, si yo quiero ser guiado por Dios, no puedo dejarme. Es como si yo llevara a un nenito de 2 años o de 1 y quisiera guiarle a cruzar la calle y el nenito se niega a hacerlo como yo estoy indicando y quiere hacer su voluntad. Y a veces espiritualmente estamos así. Queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer nuestros planes, queremos salirnos con la nuestra y el Espíritu Santo no nos puede guiar. Porque no hay una voluntad como rendida. Amén. Necesitamos crucificar nuestra naturaleza humana. Mi mente, que es la torre de control. Ahí donde vos estás sentado, donde vos estás mirando esta prédica y la gente está escuchando, de repente hay espíritus que bloquean la mente, hay espíritus que traen distracción, hay espíritus de las tinieblas que tratan de bloquear la palabra. Por eso resistilo en el nombre de Jesús, para que vos puedas vivir una vida de plenitud, una vida de victoria. Una vida triunfante, guiado por el Espíritu Santo. Porque si no sos guiado por el Espíritu Santo, ¿quién predomina? ¿El Espíritu o la carne? La carne. Y mi carne, mi naturaleza humana, no quiere buscar a Dios. No quiere rendirse a la voluntad de Dios. No quiere obedecer las Escrituras. Por eso necesito que el Espíritu Santo pueda contener, pueda tocar, pueda poseer mi vida. Amén. Pueda poseerla desde la cabeza hasta los pies, mi mente, mi voluntad, mis deseos, mis ambiciones, mis intenciones sean tomadas por el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18 dice: digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. El deseo de la carne, o lo mismo que decir de la naturaleza humana, se opone al Espíritu. Vamos a la iglesia. No quiero quedarme. Vamos a la iglesia. No. Y hay una batalla de buscar a Dios, de orar. No tengo tiempo para orar, tengo que trabajar. Ay, no, me da sueño orar. No puedo concentrarme de leer la Biblia, me aburro. Y hay una batalla ahí en la carne, de la carne con el Espíritu, que están peleando entre sí, pero crece todo lo que vos alimentás. Y tenemos que alimentar en el nombre de Jesús el Espíritu, amén. Tenemos que fortalecer el Espíritu. Tenemos que levantarnos en el poder del Espíritu Santo para vencer toda obra carnal. Aleluya. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu. Y el del Espíritu se opone a la carne. Estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están sujetos a la ley, sino estamos sujetos al Espíritu, a la vida del Espíritu. Amén. Qué tremendo sería que la iglesia pueda caminar en el Espíritu continuamente. Que cuando salgas de tu casa, el Espíritu Santo te guíe y te diga: mándale un mensaje a esta persona. Mira, de repente le mandaste un mensaje y esa persona estaba mal, estaba angustiada. De repente saliste a la calle y el Espíritu Santo te guió y te encontraste con alguien que estaba en angustia, que estaba con espíritu de muerte, y vos le pudiste lanzar el salvavidas de la palabra y rescatarlo de los lazos del maligno. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, vivimos en otra dimensión. Y el diablo, que es tan estratégico, intenta que vos estés continuamente oprimido bajo los lazos de lo terrenal. Continuamente el diablo envía lazos, problemas, circunstancias, tentaciones, luchas para mantenerte cautivo, para mantenerte atada.
Y para que vos no crezcas en el Señor, para que vos no vivas una vida del Espíritu, sino estés aquí en tu carnalidad, en tu naturaleza humana, agobiada, distraída, luchada, afligida, oprimida, en otra. Pero en el nombre de Jesús, debilitamos la carne para hacer vivir el Espíritu. Amén. Juan capítulo 16, versículo 13 al 14 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda, ¿a qué? No hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. La persona que está en comunión con el Espíritu Santo, Él nos guía a toda verdad. Y aún nos hace conocer lo que habrá de venir. Somos personas que tienen discernimiento en los tiempos que estamos viviendo. Tiempos difíciles, tiempos de oscuridad, tiempos que tenemos que reconocer que hay que buscar a Dios. Decirle, tengo que buscar a Dios. Tengo que despertarme en el Espíritu. Tengo que vencer las obras de la carne. En el nombre de Jesús. Y dice la Biblia, Él me glorificará, dijo Jesús, porque tomará de lo mío y los hará saber. Jesucristo, que dependía continuamente del Espíritu Santo, si Él tuvo como necesario ser lleno del Espíritu Santo, nuestro referente, nuestro maestro, ¿cuánto más nos queda a nosotros estar llenos del Espíritu Santo para vencer las artimañas malignas en nuestra mente, confusiones, desánimos? De repente estamos estables en la iglesia, de repente estamos orando, estamos buscando al Señor, y cuando te distrajiste, estás repinchado. Estás repinchada. No podés ni levantarte a orar. No podés ni llegar a la iglesia. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees? Porque nuestro espíritu se debilitó. Amén. Por eso en esta noche hemos venido a fortalecer el espíritu. ¡Aleluya! 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 Salmo 143, versículo 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, dijo el salmista. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. ¿Cuántos quieren vivir en tierra firme? Ya no quieren tanta inestabilidad. Un día arriba, un día abajo, un día estoy bien, otro día estoy mal, un día estoy luchado, salgo de la iglesia victorioso, salgo de la iglesia con poder, salgo de la iglesia con fortaleza, pero llego a mi casa, viene una circunstancia y parece que me pincharon, que se me olvidó todo lo que escuché. Pero el buen espíritu nos quiere guiar a tierra firme, a estar seguros, a estar plantados, amén, a estar plantados, que no retrocedas, que no titubees, que no estés claudicando, que no estés en dos pensamientos, que no estés débil, sino que por el Espíritu Santo podás vencer o vencer, que podás vencer o vencer. ¿Cuánto dicen Espíritu Santo? Ayúdame a vencer, ayúdame a ser vencedora, ayúdame a ser vencedor, fortalece mis músculos espirituales. ¿Cuántos necesitan que el mundo interior sea fortalecido? Porque de repente los problemas nos derrumban. De repente las circunstancias nos debilitan. Y por el Espíritu Santo viene una energía, un poder que te ayuda a vencer. Esto no me va a dominar. Todo lo que te domina es lo que te está demostrando que vos le diste un derecho para gobernarte. Pero no le podemos dar derecho a la carne, no podemos dar derecho a las tentaciones, no le podemos dar derecho, poder ni autoridad a las obras de las tinieblas. El poder viene de Dios y yo le doy todo el derecho a Él, toda la apertura a Él, toda la libertad a Él para que Él gobierne mi vida. Amén. ¿A quiénes se les da el Espíritu Santo? Para que vivan en poder. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Vamos a ir a Hechos capítulo 5, versículo 32.
Hechos capítulo 5, versículo 32. Aleluya, bendito sea tu nombre. Hechos capítulo 5, versículo 32. Los apóstoles eran hombres del Espíritu y de poder. Y dice el versículo 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo. Vamos a leerlo todos juntos. El cual ha dado Dios a los que lo obedecen. ¿A quién es dado el Espíritu Santo? A los que le obedecen. Si vos no vas a obedecer la voz del Espíritu o lo que dice el Espíritu de la profecía, que es la palabra, ¿para qué se te va a dar el Espíritu Santo? Pero quiero decirte que sin el Espíritu Santo nos debilitamos enseguida. Sin el Espíritu Santo la iglesia no tiene poder. Sin el Espíritu Santo la iglesia no refleja a Cristo. Sin el Espíritu Santo la iglesia muere. La iglesia se estanca. La iglesia corre peligro. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Podés detectar que necesitas al Espíritu Santo? ¿Que no podés vencer? Hay cosas que no podés vencer. ¿Por qué? Porque necesitas al aliado de guerra, al Espíritu Santo. Y Él está dispuesto a ayudarte. Él está dispuesto a socorrerte. Él está dispuesto a fortalecer tu hombre interior, tu ser interior. Él quiere. Él te desea. Amén. Él te anhela celosamente. ¿Recuerdan en Hechos capítulo 2, versículo 4? En esa visitación tremenda donde estaban 120 reunidos en el aposento alto. Y de repente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu le daba que hablase, hubo una manifestación del Espíritu Santo. Vino poder. Vino poder. Jesús les adelantó, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Cuando a vos te ven o a vos te ven, la gente tiene que ver a Jesús. Pero cuando me ven, tienen que ver a Jesús. ¿Qué está viendo tu familia de vos? ¿Qué está viendo? Decime. ¿Qué está viendo? ¿Están viendo a Jesús? ¿Estás reflejando el carácter de Cristo? Tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la escuela, ¿ven a Jesús en tu vida? ¿Ven el carácter de Jesús? ¿Ven el amor de Dios? ¿Ven la santidad divina en tu vida? Cuando te acercas a alguien, ¿hay alguien que es tocado por el Espíritu Santo? ¿Hay alguien que desea verte continuamente porque reflejas la paz de Dios? ¿Porque impartís la gloria de Dios? Ahí es donde yo soy confrontada y necesito vaciarme de mí misma. Necesito despojarme del pecado. Necesito quitar de mí los malos pensamientos, los celos, la envidia, el enojo, la ira, las malas prácticas, los malos hábitos, toda impureza del corazón, todo lo que a Dios no le agrada. Necesito que Él me llene. Pero para que Él me llene yo tengo que estar ¿cómo? ¿Cómo tengo que estar? ¿Cómo tengo que estar? Vacía. Necesito estar vacía de mi humanidad. Esta Ana no sirve. Esta Ana se debilita. Esta Ana se aflige, se preocupa, se da manija. Esta Ana se altera, se pone en ansiedad. Se le escapan las palomas. ¿Es verdad o no? ¿Y por casa cómo andamos? Pero fueron todos llenos del Espíritu Santo. Qué maravilloso que es estar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, lo mismo que decir el resultado de tener una vida del Espíritu, es tener amor. ¿Qué más es tener? Gozo.
me bajaron el sueldo. No me cambia el humor. Tengo un gozo. El vecino me tiró la basura por el paredón. Yo no, para. No. Tengo que paz. Decí conmigo, paz. El resultado de tener el Espíritu es paz. Paciencia. ¿Cuántos necesitamos la paciencia? Paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Necesitamos la vida del Espíritu Santo. Y si yo estoy llena del Espíritu Santo, soy guiada a caminar una vida en lo sobrenatural, a caminar una vida en poder, a caminar una vida poderosa. Amén. ¿Se acuerdan en Hechos 10, 19 al 20? Dice la Biblia que mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: 3 hombres te buscan, levántate y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y a través de la obediencia de Pedro llegó la salvación a todos los gentiles. Amén. Y vino un derramamiento del Espíritu Santo. Por la guía del Espíritu Santo, amén, por la guía del Señor. También la iglesia era guiada. Pablo y Bernabé fueron lanzados en fe, como dice Hechos capítulo 13, del 1 al 5, donde ellos ayunando a la iglesia le dijo el Espíritu: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y ellos les impusieron las manos y los despidieron. Amén, porque era una iglesia llena del Espíritu Santo. También nos habla Hechos capítulo 16, del 6 al 10, donde había una fe obediente en Pablo, Silas y Timoteo como acompañante. Dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, se le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Qué tremendo esto, le fue prohibido por el Espíritu Santo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo siempre tiene luz verde? No. El Espíritu Santo muchas veces nos va a decir esperá. Y el Espíritu Santo otras veces nos dice no, por ahí no. Y después cuando venimos a llorar a la iglesia, cuando venimos a pedirle misericordia al Señor, no fue porque el Espíritu Santo te guió, fue porque vos te metiste en tu voluntad y en tus planes. Por eso necesitamos que el bendito Espíritu Santo nos llene y nos guíe. ¿Amén? Amén. Yo te pregunto, ¿quién gobierna tu vida? ¿Gobierna el nerviosismo? ¿Gobierna los temores? ¿Qué gobierna tu vida? ¿Gobierna el miedo? ¿Gobierna hábitos ocultos? ¿Gobierna resentimientos? ¿Gobierna amargura? ¿Gobierna pensamientos frustrantes continuamente? ¿Rencores? ¿Pecados ocultos? ¿Qué es lo que está gobernando tu vida? ¿La mentira continua? ¿Qué está gobernando tu vida? Lo único que como iglesia necesitamos procurar es estar llenos del Espíritu Santo para que Él gobierne y posea toda mi vida. En Efesios 5:18, en la traducción del lenguaje actual, miren lo que dice: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Qué bravo que es perder el control de los actos, ¿verdad? Cuando alguien perdió el control de sus actos está en peligro, porque no sabes qué puede pasar con tu vida. Pero más bien, dice ETLA, traducción del lenguaje actual, permita que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Permitan que sea el Espíritu Santo quien te llene y quien te controle. ¿Qué te controla la ira? ¿Qué te controla la ansiedad?
Permití que el Espíritu Santo te llene y te controle. ¿Cuántos quieren decirle al Espíritu Santo, controlame? ¿Cuántas veces necesitamos controlar el miembro más pequeño pero más bravo? ¿Cuál es? La lengua. ¿Todos tienen lengua acá? Necesitamos controlar la lengua. ¿Tenemos qué? Porque 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. Tal vez vos estuviste, vos me decís, me pongo en ayuno esta semana. Pero de repente terminaste de orar y te peleaste con el marido. ¿Terminaste de orar o no tolerás ningún ruido en tu casa? ¿O estás en ansiedad? ¿O estás en enojo? Ahí estamos apagando al Espíritu. Necesitamos que el Espíritu Santo controle nuestra vida para ser guiados a su voluntad. Y la voluntad de Dios, ¿saben cuál es? En este tiempo, ahora, es usar tu vida. Es usar tu vida. Mírate así. ¿A vos? Él quiere usarte a vos, Vanessa. Él quiere usar tu vida. Rosita, Eleonora, Albita y cada uno, Marcelo. Cada uno de los que están aquí sentados, los que están mirando, Dios quiere usar tu vida. Pero ¿qué es lo que estás permitiendo? Que te llene y te controle. Dejemos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida como guiaba a la iglesia primitiva. Pero yo concluyo en algo. La iglesia primitiva era una iglesia que avanzaba por encima de las tormentas. ¿Por qué? Porque estaba llena del Espíritu Santo. No tenían espíritu de cobardía, sino de poder. Sino de poder. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que para los que avanzan para vida eterna. Amén. ¿Cuántos quieren ser transformados por el Espíritu Santo? Acá dentro de la iglesia se ve cálido, ¿verdad? Se ve lindo. La pastora me habla, el pastor. La iglesia ora. Pero el desafío más grande es cuando nosotros nos vamos de la iglesia. Y ahí es donde vos tenés que dejarte controlar por el Espíritu Santo. En tu zona de trabajo, con tu familia, en la calle. Los que te conocen más de cerca y los que no te conocen deben ver la vida del Espíritu Santo. Amén. ¿Usted me acompaña a pedirle perdón? Si lo hemos apagado, si lo hemos entristecido, si hemos hecho lo que a Dios no le agrada, si hemos mentido, si hemos desobedecido, si nos hemos rebelado contra Dios, si hemos andado en dos pensamientos, si un poco soy de Dios y otro poco soy de este mundo, yo tengo que volverme a Dios de corazón. Te invito a ponerte de pie. Ponete de pie en el nombre de Jesús. Ponete de pie en el nombre de Jesús. Repetí conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche yo he oído tu palabra y creo en el poder del Espíritu Santo que puede transformar mi vida, que puede controlarme. Yo me vacío de mis deseos, de mis pensamientos, de mi carácter, de mi humanidad, de mi impureza, de mi mundanalidad. Yo renuncio al pecado, a la carne, a todo lo que no te agrada. Ya no quiero que me posea. Ya no quiero que me controle. Yo ya no quiero ser esclavo
del pecado. Hazme libre. Yo renuncio. Tómame, Espíritu Santo. Yo me vacío de todo lo que no te agrada, de todo lo que estorba el obrar del Espíritu en mi vida. Si he tenido idolatría con el trabajo, con el dinero, con algún miembro de la familia que ha ocupado tu lugar, yo renuncio a cualquier otro amor. Te pongo en el trono de mi corazón. Yo renuncio al pecado. Yo renuncio a los malos pensamientos. Te necesito. Espíritu Santo, ven y lléname. Ven y lléname.